Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Ginela, para aquellos nuevos por aquí, bienvenidos. Este es un video más de proyectos de macramé, en el cual les voy a enseñar a hacer estas dos piezas, una funcional, ambas son llaveros. Y bueno, aquí tenemos este que lo hice en un aro de 2 centímetros. Aquí lo pueden ver. De 2 centímetros en adelante está bien para realizar este llavero. Y este lo hice solamente con el broche en un arquito más o menos de 1 centímetro. Desde ahí he empezado con 2 cuerdas dobladas, anexadas con nudo alondra y desarrolladas luego posteriormente con más cuerdas. Y este funcional podemos anexar aquí alcohol, gel, y ahorita mismo creo que es algo muy utilizado. Y adicional, también les he realizado un proyecto que solamente es vistoso, con un entramado súper bonito y de 2 colores, terminando ambos con nudos mágicos. Así que vamos a iniciar con el proyecto y en nuestro cuadro de materiales. Utilizaremos 10 cuerdas de 1 metro cada una, y un broche más o menos 1 centímetro de diámetro. Puede ser más grande, en eso no hay problema. Ahora yo voy a utilizar de mis cuerdas, voy a utilizar 2 y la voy a anexar a mi aro. Voy a realizar nudos alondras. De esta manera. Aquí está uno. Ahora doblo, introduzco y por el bucle meto mis 2 extremos. Listo, aquí ya tenemos los 2 dentro. Voy a asegurar para empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es a doblar una tercera cuerda. La voy a colocar primero de este lado, del lado izquierdo. Y aquí voy a asegurar un poco con un alfiler. Y voy a realizar con estas 4 cuerdas, voy a realizar un nudo cuadrado. Empiezo con el lado izquierdo, por encima, la del lado derecho, por debajo de todas. La del lado derecho va a pasar por debajo de todas y la voy a sacar por el bucle. Luego a esto sigo con el lado derecho, paso hacia la izquierda, la de la izquierda por encima de esta y por debajo de todas, saco por el bucle del lado derecho. De este lado voy a ayudarme nuevamente y voy a repetir el proceso. Ya que tenemos esto, voy a hacer un nudo cuadrado alterno aquí en el centro de estos dos. Y prosigo. La tercera línea sería igual que la primera, 2 nudos, uno de cada
lado. Acomodamos las cuerdas, nudo cuadrado, listo. Ahora, en la siguiente vamos a sacar estas dos cuerdas y en estas dos cuerdas vamos a colocar, serían las dos de los extremos aquí como pueden ver. Las siguientes cuerdas las vamos a colocar de esta manera. Por encima de la cuerda, en el bucle que se forma, introducimos los dos extremos. Y de esta manera vamos a anexar las demás. He colocado 3 y 3 de cada lado. Ahora yo voy a colocar encima la muestra de lo que para lo que lo quiero utilizar. En este caso yo lo voy a utilizar para un alcohol. Y este alcohol tiene un diámetro de 2,50 centímetros. 2 centímetros 50. Más o menos. Ustedes lo que quieran colocar lo pueden mostrar encima cuando vamos por esta parte, para saber si nos cierra bien este espacio. Luego de haberlo medido, entonces ya ahora vamos a tomar las 4 cuerdas que nos quedan en el centro, en conjunto con las 2 donde hemos colocado nuestras cuerdas, más 2 adyacentes a esta, para hacer un nudo cuadrado en el centro. Este es nuestro nudo cuadrado en el centro. Ahora vamos a hacer nudos cuadrados al lado de este. Vamos a tomar las 4 siguientes cuerdas de al lado y vamos a ir realizando nudos cuadrados con cada 4 cuerdas hasta llegar al otro lado de nuestro proyecto. Ya que hemos terminado ya al lado de nuestro primer nudo cuadrado, el que hicimos en el centro, entonces vamos a seguir con la siguiente línea de nudos en la parte de abajo. Estos van a ser nudos cuadrados alternos. Vamos a sujetar aquí. Luego vamos a tomar 4 cuerdas. Estas van a ser 2 y 2, o sea, 2 de uno de los nudos cuadrados anteriores y 2 del que está adyacente. Vamos a utilizar esta regletita de 1 centímetro. Yo la hice con cartón. Ustedes pueden hacer regletitas de las medidas que quieran, dependiendo el espacio que quieran dejar. Y ahora vamos a realizar un nudo cuadrado. La colocamos de esta manera entre las cuerdas para saber hasta dónde llegar. Y luego cerramos ya con el segundo nudo para terminar nuestro nudo cuadrado. De esta manera vamos a ir repitiendo cada 4 cuerdas de igual manera, a cuerdas tomadas de cada uno de los nudos realizados arriba, 2 de cada uno, y estos nudos van entonces a quedar alternos a los anteriores, y de esta manera, como pueden ver, lo vamos realizando en toda esta línea de nudos. Ahora en la parte de abajo vamos a realizar una tercera línea de nudos y vamos a hacer el mismo proceso. Es igual y vamos a dejar igual 1 centímetro que acabamos de realizar utilizando nuestro marcador para irnos guiando. Si ustedes se les hace muy difícil o les demora mucho calcular, entonces esta es una buena idea para que puedan utilizar
en este y otros proyectos para así dejar la distancia pertinente y que ustedes consideren que necesitan dependiendo del proyecto. Entonces, cuando ya tenemos el nudo, sacamos nuestro medidor y proseguimos haciendo los demás. Ya aquí tenemos la tercera línea de nudos cuadrados y vamos a hacer una cuarta línea de nudos cuadrados, dejando también nuevamente la distancia de 1 centímetro y realizando entonces estos nudos cuadrados alternos hasta entonces terminar toda esta línea y luego seguir haciendo una última línea de nudos cuadrados alternos, pero estos ya sin guardar la distancia. Aquí vamos a medir para ver si ya cubre todo lo que es nuestro producto. Y bueno, sí podemos ver que hemos llegado a la base de nuestro producto. Vamos a hacer un nudo cuadrado alterno, una última línea, pero sin espacios. O sea que va a quedar pegadita a los nudos de arriba. Como vemos aquí, hacemos esta línea de nudos en todo lo largo de los espacios. Vamos cerrando. De esta manera. Ya que hemos terminado la última línea, entonces ahora sí vamos a colocar el producto adentro para saber dónde debemos empezar nuestro nudo. Y voy a hacerlo de esta manera. Coloco uno de los extremos hacia arriba, hago un bucle en la parte de abajo y desde donde voy a comenzar empiezo a dar vueltas con todas las cuerdas, apretándolas una al lado de la otra. Vamos colocando las cuerdas con fuerza de esta manera. Y ya que he llegado a nuestro bucle, lo introducimos y esta que hemos dejado arriba vamos a hacerle presión hasta llevarla más o menos al centro. Aquí está en el centro y estos dos extremos vamos a cortarlos. Vamos a introducir la parte de arriba y aquí ya pueden ver que nos ha quedado la bolsita para poder introducir nuestro alcohol, el cual no tenemos que sacar, simplemente lo utilizamos donde querramos utilizarlo, en nuestro bolso, donde querramos. Le podemos cortar un poco estas cuerdas para que queden más uniformes, o las pueden dejar igualmente largas. Y bueno, este es un llavero funcional para un producto que realmente nos acompaña por temas de la pandemia. Diariamente, a donde vayamos, debemos llevar alcohol o gel. También en estos productos, en estos envases, también viene gel. Así que creo que esta es una medida bastante regular dentro de los productos que son así pequeños. Así que creo que las medidas que les he otorgado les van a servir para cualquier tipo de producto que vendan en sus países. Con respecto a la medida, y si es un poquito más grande, creo que si los meten un poquito a presión les va a entrar igual. Y bueno, este es nuestro segundo proyecto, un llavero a 2 colores con un trama hermoso estilo flecha,
y realizado con nudo festón. Lo primero que vamos a realizar sería agregar en el aro o en un broche nuestras cuerdas con nudo alondra. Aquí lo pueden ver, súper fácil de hacer para agregar las cuerdas. Yo he colocado 2 colores en el centro y los 2 de los extremos de otro color, un color más fuerte, más vívido. Ahora vamos a sujetarlo. Pueden utilizar, como yo, alfileres, pueden utilizar perchero, pueden utilizar una tabla con gancho. Como pueden ver, aquí yo le he dado vuelta y he dejado el nudo con la vista posterior al nudo alondra, o sea que esa brazada del nudo alondra no se ve. En este caso lo dejé por la parte de abajo. Y ahora voy a tomar las cuerdas del centro, las 2, y voy a elegir en este caso la cuerda de la izquierda para que sea mi cuerda guía, y la de la derecha es la que se anuda a esta con nudo festón. Este es mi primer festón y como pueden ver va en diagonal, en este caso hacia la derecha, tomando esa segunda cuerda del lado derecho. Volvemos a hacer un nudo festón. Como saben, es pasando la cuerda que vamos a anudar por encima de la guía, sacándola hacia el lado contrario, en este caso hacia la izquierda, volviendo a repetir el nudo y como pueden ver, ya queda sujeto en el bucle que se forma, sacándolo nuevamente hacia el lado contrario. Ahora vamos a tomar la cuerda guía y la cuerda siguiente a anudar con festón y hacemos el mismo proceso. Recuerden que dependiendo la dirección hacia donde vayamos o hacia donde queremos dirigir el nudo, de igual manera tenemos que tomar en cuenta de que ese nudo lo vamos a sacar, o esa cuerda la vamos a sacar hacia el lado contrario. Si vamos hacia la derecha, la sacaremos hacia la izquierda, y si vamos hacia la izquierda, sacaremos la cuerda en dirección hacia la derecha. Aquí, como pueden observar, he hecho el nudo en el centro, he hecho un nudo en el centro con las 2 cuerdas, utilizando como cuerda guía la que estaba del lado izquierdo, y he anudado en esta con nudo festón la cuerda que estaba en el lado derecho. Ahora voy a tomar las cuerdas del color fuerte y en este caso voy a tomar la de la izquierda y voy a hacer un nudo festón que venga en diagonal hacia el centro. Como pueden ver, ahora voy a tomar la cuerda amarilla y voy a anudarla a mi cuerda turquesa, que en este caso es mi cuerda guía, y esta la voy a dirigir hacia el centro. Aquí vamos a anudar la segunda cuerda turquesa y las 2 siguientes que son amarillas. Y ahora del lado contrario vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un nudo festón con la cuerda que sería en este caso la segunda, porque la primera, o sea la del extremo, es mi cuerda guía, y voy a anudar a esta con festón. Todos los nudos son festón. Voy a anudar a esta mis 2 cuerdas amarillas siguientes. Como lo podemos ver aquí, anudamos las 2. Podemos ver que voy dirigiendo mi diagonal hacia la izquierda y los nudos que estoy realizando, todos salen las cuerdas hacia la derecha. Esto es una manera de guiarte y que no te pierdas. Ahora voy a tomar mi cuerda de la izquierda y va a ser mi guía. Y la de la derecha, la turquesa de la derecha, va a ser la que se va a anudar a esta. Y como pueden ver, aquí ya tenemos una punta de flecha, podría yo decirlo así. Ahora voy a seguir utilizando mis cuerdas del extremo, en este caso la del lado izquierdo, y voy a ir anudando cada una de las cuerdas, en este caso las 2 amarillas, y luego una de las turquesas a esta. Vamos a hacer lo mismo del lado contrario.
del lado contrario tomamos la del extremo, que es la turquesa, y vamos a ir realizando los nudos festón con las dos amarillas y luego la turquesa siguiente. Ahora yo voy a cerrar con un último nudo festón tomando la cuerda que era anteriormente cuerda guía y la nudo a la que viene siendo mi cuerda guía del lado derecho. Ok, aquí volvemos a ver que tenemos punta flecha y aquí hay dos líneas de nudo festón. Ahora vamos a seguir realizando este mismo patrón con las demás cuerdas. En este caso vamos a ver que mi cuerda guía va a cambiar a ser una de las amarillas. La siguiente amarilla se va a anudar a esta y posteriormente vamos a anudar las siguientes, que son las turquesas. Aquí quiero que observen que las mismas cuerdas, siguiendo el patrón, vamos a ir cambiando de color. Esto no tiene ninguna magia, no tiene ningún efecto especial, simplemente que la posición en la que coloquemos nuestras cuerdas nos va a hacer crear este tipo de patrones de colores, viéndose de una manera muy original, como lo podemos ver. Aquí ya vamos entrando en el color amarillo para hacer nuevamente franjas amarillas, ya que obviamente cuando están las franjas amarillas es porque el color más fuerte en este caso es nuestras cuerdas guías, y estas van por dentro o están siendo escondidas por los nudos realizados con las cuerdas amarillas. Entonces cuando vemos el color más fuerte afuera es porque han sido las cuerdas amarillas las que han pasado a ser cuerdas guías, y así sucesivamente. Ahora vamos a seguir repitiendo exactamente el mismo patrón. Yo siempre inicio del lado izquierdo y luego termino con el lado derecho hasta cerrar ambas cuerdas guías en el centro con un nudo festón. Ya que hemos terminado el entramado, hemos logrado un poco de fleco, y vamos a tomar todas nuestras cuerdas y vamos a realizar con la cuerda de 55 centímetros un nudo mágico. Como saben, ya este nudo lo hemos hecho en muchos de nuestros proyectos, lo hemos utilizado. Este nudo es muy fácil y se trata de envolver. Como pueden ver, hemos dejado un extremo de cuerda afuera en la parte de arriba y un bucle en la parte de abajo, y solamente ha sido desde donde queremos hacer el nudo, vamos dando vuelta hasta finalizar, introducir en el bucle, y luego y posteriormente a esto vamos a alar y a ejercer un poco de presión en la parte de arriba con ese extremo que hemos dejado hasta llevar más o menos nuestro extremo al centro del nudo. Cortamos de un lado y cortamos del otro, o bueno, también lo podemos dejar como fleco, no hay ni un problema. Arriba podemos esconder un poco lo que nos queda y abajo soltamos nuestras cuerdas, si así lo deseamos, para nuestros flecos. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Realmente es un mismo paso,
la misma secuencia de pasos hasta terminar con el nudo mágico, el cual recomiendo para asegurar nuestras cuerdas que estas no se vayan a soltar con el tiempo. Espero que les haya gustado estos dos proyectos, uno funcional y uno más que nada vistoso, con un trama muy bonito de 2 colores, el cual ambos son grandes, los pueden ver aquí, y realmente llama muchísimo la atención y estoy segura que les va a encantar. Sin más, esperando que les guste, espero que se suscriban al canal para más proyectos como estos. Les den me gusta, comenten si les ha gustado, compartan con quienes crean que les puede interesar este contenido. Y entonces nos vemos en el próximo video. Bendiciones.